¿Recuerdan ustedes la primera clase de estadística cuando se les comentaba que estadística se encarga de recopilar datos? Aquí les estamos mostrando una base de datos. Si a ustedes les piden interpretar estos datos, tal cual como se les muestra, es imposible interpretarlos, porque los datos no están organizados. Nosotros tenemos que procesarlos y presentarlos en tablas y gráficos. Por lo tanto, el logro de esta sesión es la siguiente. Al finalizar el laboratorio 1, usted será capaz de construir y analizar tablas y gráficos para una variable cualitativa usando el Excel. En este laboratorio trabajaremos el primer objetivo específico, que es determinar la composición porcentual de los trabajadores de la empresa líder por categoría laboral. A continuación pasaremos a nuestra base de datos para trabajar dicho objetivo. Para copiar los datos de la variable categoría laboral, nos posicionamos en esta columna, control C, nos vamos a nuestra nueva hoja de cálculo que dice laboratorio 1, control V. Categoría laboral, ¿qué tipo de variable es? En efecto, es una variable cualitativa. Tenemos que construir una tabla de distribución de frecuencia para una variable cualitativa. Y nos apoyaremos en las tablas dinámicas. Para generar tablas dinámicas, ubicamos en la barra de herramientas, insertar, tabla dinámica. Se desplaya esta ventanita, les preguntan dónde están los datos que ustedes desean trabajar. Nos posicionamos en el título, control shift, flecha hacia abajo. Damos a aceptar. Ahora vamos a diseñar nuestra tabla dinámica. Ustedes observan que en el lado derecho hay una ventana. Van a seleccionar la variable. Automáticamente la variable se ubica en etiqueta de fila. Ahora cogemos la variable, arrastramos y colocamos en el campo de valor. Vamos a copiar nuestra tabla dinámica. Recuerden, siempre se hace desde la segunda fila. Control C, control V. Colocaremos el nombre de nuestra variable. La otra columna es la frecuencia absoluta simple. Aquí frecuencia relativa simple, frecuencia relativa simple porcentual, donde su simbología es HI% o P sub I. Vamos a generar esta frecuencia relativa simple. La frecuencia relativa simple no es otra cosa que una proporción. ¿Cómo hallamos esta proporción? Colocamos el signo más o igual y me posiciono en este valor entre el número total de trabajadores. Como siempre va a ser entre el mismo número, voy a fijar con F4. Luego me posiciono en esta celda, observan un rectángulo. Esta crucecita finita en el vértice inferior del rectángulo significa que ya están listos para copiar. Doble clic y ya está todo. Vamos a hallar la frecuencia relativa simple porcentual. Colocamos el signo más, me posiciono en la celda de al lado y le doy Enter. Busco esta crucecita, doy doble clic. Pero ustedes dirán, hemos copiado los datos tal cual a la columna anterior. Muy bien, pero ustedes ahora ubíquense donde dice número, el porcentaje, el símbolo de porcentaje. Nosotros en estadística trabajamos con 4 decimales, pero si está en porcentaje, ¿cuántos decimales debe tener? 2 decimales. Aquí nos vamos para aumentar decimales. Vamos a hermosear nuestra tabla, a darle todos los bordes, sombrearemos el encabezado
la última fila también, centrar estos valores, inclusive este título también. ¿Qué es lo que le falta a esta tabla? Título. Cuadro 1, distribución de los trabajadores según categoría laboral. Vamos a centrar y alinear este título. Dar clic con el botón derecho del mouse, formato de celda. Nos ubicamos en alineación, donde dice control de texto, ajustar texto y combinar celdas. Aceptar. Vamos a agrandar esta fila. Y por último colocaremos la fuente. Recursos humanos de la empresa líder. Con esto hemos terminado de construir nuestra tabla de distribución de frecuencia. A continuación procederemos a construir nuestra gráfica. El gráfico que le corresponde a una variable cualitativa puede ser gráfico de barras, gráfico de columnas o gráfico circular. El gráfico que trabajaremos hoy día será el gráfico de barras. Para ello, seleccionamos las categorías de la variable y vamos a seleccionar las frecuencias. El gráfico se puede desarrollar con la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple o la frecuencia relativa simple porcentual. Nosotros trabajaremos con la frecuencia relativa simple porcentual. Una vez remarcadas las categorías, presionamos la tecla Control y seleccionamos esta frecuencia. Ubicamos en la barra de herramientas Insertar. Cada vez que ustedes deseen realizar un gráfico, lo van a encontrar acá, en Insertar. ¿Qué gráfico vamos a desarrollar? El de columnas, el primero que encontramos. Ahora vamos a eliminar el nombre de la serie. Entonces procedemos a eliminarla. Voy a eliminar también estas líneas horizontales. Me posiciono en una de las barras y con el botón derecho del mouse colocamos agregar etiqueta de datos. Como en el eje de las I's no es necesario que tengan 2 decimales, nos basta con los valores enteros. Nos vamos a posicionar sobre este valor y vemos que aquí se forme como una reglita. Dar clic con el botón derecho del mouse, ubicamos dar formato a eje, donde dice número, posición de decimales, colocamos 0 decimales, cerrar. Toda tabla y todo gráfico tiene título. A este gráfico le vamos a colocar el título, ubicamos en presentación, título. A mí me gusta el que dice encima del gráfico, me parece un poco más ordenado. Gráfico número 1, el título será distribución de los trabajadores según categoría laboral. Como las letras del título son tan grandes, nos vamos a posicionar acá en inicio y seleccionamos un número, puede ser 10, 11, depende de ustedes, ¿no? Nos falta los nombres a los ejes. En presentación, rótulo del eje, horizontal primario, título bajo el eje. Colocamos acá el nombre de la variable. Categoría laboral. Nos posicionamos en rótulos del eje, título del eje vertical primario, título girado, que tenemos en el eje de las I's, porcentaje. ¿Pero porcentaje de qué? De los trabajadores.
Luego, podemos agrandarlo esto un poquito más. Nos faltaría insertar la fuente. Para insertar la fuente, tienen ustedes que darse cuenta que estén sobre el gráfico, o sea, que salga aquí remarcado como si fuese un cuadrito. En insertar, cuadro de texto, colocaremos aquí fuente, recursos humanos de la empresa líder. Hemos terminado de construir nuestro gráfico para una variable cualitativa. Ahora sí vamos a dar respuesta a nuestro objetivo específico, que es determinar la composición porcentual de los trabajadores por categoría laboral. En conclusión, el 36,67% de los trabajadores de la empresa líder son obreros. En cambio, el 6,97% de ellos son gerentes. Ahora, usted ya está preparado para desarrollar el objetivo específico 2, que es identificar el estado civil más frecuente de los trabajadores de la empresa líder. La bibliografía a revisar es la siguiente. De nuestro libro texto, David Anderson revisará desde la página 29 hasta la página 31. De nuestro cuaderno de trabajo, revisará desde la página 29 hasta la página 37. Existe un archivo de aplicaciones de Excel con el nombre MA130-Excel- capítulo 2, que se encuentra en PDF. Usted desarrollará el ejercicio 1, que es distribución de frecuencia y gráfico de columnas, que se encuentra desde la página 16 hasta la página 22. Si luego del estudio de este material tienes dudas sobre alguno de los temas, ingresa al aula virtual y participa en el foro de dudas académicas del Laboratorio 1, que se cerrará el día viernes en la segunda semana. Continúa con las actividades propuestas en la sesión, que es desarrollar el objetivo específico 2 y desarrollar la evaluación del Laboratorio 1. Te deseo éxitos y que tengas una excelente semana.